Hola a todos. La siguiente es una conversación con los amigos Fernando y Simón. Una conversación sincera y espontánea. Este episodio llega a ustedes gracias a Velas Colibrí. Velas Colibrí, un destello de luz, una danza de alas. Este es uno de los modelos y los hay diferentes colores y aromas. Perfecto para el regalo del 14 de febrero o para cualquier otra ocasión. Le llega de esta manera empaquetado y lo puede adquirir en www.utilidaddelavirtud.com. Este es otro de los modelos que también de diferentes colores y aromas y le llega en este empaquetado. Usted debe saber que cuando adquiere una de estas velas es de un modelo edición única. Cada una es única y exclusiva y no están repetidas. Este es uno de mis favoritos. Le llega en ese cofre. Son formas de corazón y tienen también diferentes colores y aromas. En el cofre puede usted poner un retrato suyo con su pareja, una persona especial, un momento especial. Y a la derecha ven cómo le llega un regalo cuando usted lo abre. Y esta es la envoltura final. Aquí conmigo Simon, el señor Simon, que anda por audio nada más, señor Ferna. Simon tiene miedo escénico, tiene identidad de protección para testigos, dice. Como Estaba a Superman punto de cuando... ponerle una carita de risa, pero me di cuenta que estamos en otro ambiente aquí. Ayer fue una alegría encontrarnos por allá por la jungla de los Space X. Sí, hace Sí, rato ese es no, el, no ese es entraba por ahí. el lugar de origen. Yo me pasé también por ahí por TikTok, pero eso es otro ambiente también ahí muy loco. Muy loco también. ¿Qué se cuenta? ¿Qué es nuevo? Acá el tema este de Tron, deportaciones, bueno, hispanos, cubanos, el tema, el tema cubano, por ejemplo, no sé si viste al señor José Daniel Ferrer, el que salió de la prisión, dando unas declaraciones, presentando nuevamente una reconciliación en Cuba por la democracia, por la libertad, pero siempre pactando con el dictador, ¿no? Nada nuevo, nada nuevo. Simplemente que te ponen ahí diferentes figuras a hablar del tema ahí para ver si acaba de cuajar la cosa o terminamos de aceptar, ¿no? El pacto, digo yo. No estoy al tanto. Bueno, de esto sí he visto mucha polémica con el tema de la política migratoria, la administración actual y estas cosas, pero de esto otro que me cuentas no estoy al tanto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo es? ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿De reconciliación? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que? Tú sabes que hay unos proyectos de oposición en Cuba que son post-democracia, pero que eso parte a partir de que el propio sistema, o sea, los comunes, la dictadura en Cuba, los dictadores reconozcan el pacto, ¿no? Mira, nosotros somos la oposición, nosotros queremos cierta apertura, ciertos derechos políticos, y entonces aquí es como que vamos a olvidar lo que ha pasado, pero entonces vamos a ir a elecciones, vamos a vivir en democracia, suelta a los presos políticos, aquí no ha pasado nada, ese tipo de proyecciones, que un día te lo dice Rosa María Payá, hoy te lo está diciendo José Daniel Ferrer, entonces tienes un Otaola sentado ahí en un sillón rojo, siendo la supuesta bandera anticomunista, y cuando vienes a ver, es, ¿cómo se llama?
de los que impulsa este tipo de proyectos de democratización de Cuba y este tipo de cosas. Una locura total, la verdad, una locura total. Pero a ti sí te gusta estar metido en los debates eso de que si este, que si aquel, que si otra ola, que si el otro. No, no, yo me salió bastante del tema político, la verdad. Me he centrado un poco más en el tema este de la fe y la teología. No sé, me ha aportado más eso que el tema político. Pero bueno, ya uno lo escucha, ¿no? Los temas políticos como tal. El tema Cuba, ¿Aceptado en qué sentido? el tema de fe y De teología. fe, de fe, sí. Mira, Oh, te propongo que como que entraste naturalmente en eso, tenía una cosa para ponerte aquí, el tráiler de, de la serie que estamos viendo y después caemos en el debate directo. Listen carefully, because I'm going to tell you what is about to happen. This is my Father's word. Oh, let me never forget that though the wrong seems off so strong, The hour is coming. God is the ruler yet. buena esa serie. Ya en esa temporada ahí ya viene como la crucifixión y todo eso. Hay que ensayar más esta talla, ¿viste? No, ya pero ya sea como la competición. Entonces, que tú me decía que estabas más enfocado ahora estaba a salir un poco a la política. Sí, sí, la verdad es como que el tema político. No sé, porque mira, a mí el tema político me interesaba mucho la parte ideológica, ya de esas cosas yo he adquirido bastante, entonces como que ya eso no, como que no tengo que estar ahí constantemente ahí indagando en lo mismo, ya la parte ideológica yo la tengo, entonces, no sé, la noticia, tú sabes, lo que está pasando, o sea, como la actualidad, pero el tema ideológico ya yo lo tengo, entonces no, como que no tengo que seguir dándole la vuelta a lo mismo, ¿ves? No tengo que seguir estudiando la ideología política. Y la parte esta que estoy adquiriendo ahora de la fe, la teología, la Biblia, este, yo veo que me ha aportado más, man, a mi vida personal, ¿entiendes? A mi vida personal. Simon te había preguntado, ¿qué tú le habías preguntado, Simon? Eso no es mito, de hecho. ¿Cómo es que te ha aportado? ¿Cómo sientes que te ha aportado más en la vida personal? Bueno, a ver, mira, la Biblia como tal, el Evangelio, eh, cuando tú te empiezas a aplicar o a practicar lo que te está explicando la Biblia, es un cambio de conciencia, un cambio espiritual. Sí o sí, de alguna manera tu vida va a cambiar cuando tú aceptas a Cristo. De la manera, hay veces que se te ve, no sé, en el físico, hay veces que se te ve en tu manera de pensar, pero de que va a haber un cambio en tu vida, lo va a haber. Tú aceptando a Cristo y entrando en lo que es el tema este, no de doctrina, en el tema este de obediencia, santidad, etcétera, etcétera, tu vida tiene que cambiar, tu vida tiene que cambiar, va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu estilo de vida, tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, va a cambiar, cambiar. De hecho, lo que hace la Biblia es el cambio de conciencia. O sea, la conciencia que yo puedo tener ahora no es la misma que yo tenía hace 2 años, 3 años, en el prójimo, en las cuestiones estas del perdón, el amor, etcétera, etcétera. Todo lo que refiere a la Biblia, ¿entiendes? Lo que gira alrededor de la fe. Ferna, ¿tú en qué año naciste? Si no es indiscreción, ¿qué año tú naciste? Yo soy del 92. 92, jovencito, ¿eh? ¿En qué año tú te saliste de Cuba? Yo salí de Cuba en el 16. Yo ahí tenía como mis 22 años, 23. Ahora tengo 32. 24 No, por entonces ahí, tenía ¿no? más. A ver, ahora tengo 32, como 24, 24, 25, sí. Por ahí. 24, ¿eh?
tú en Cuba, tú ya en Cuba, tú eras religioso. No, para nada. Sí, yo pasé por casas religiosas en Cuba, pero de la religión esta Yoruba, la santería, pero nunca llegué a consagrarme en nada de eso, nunca recibí así como cosas de santería ni nada, pero como que me gustaba el ambiente, ¿entiendes? Y ese fue lo que conocí espiritualmente. Mi casa, yo estoy bautizado en la iglesia católica, déjame decirte. A mí de chiquito, por tradición en Cuba, tú sabes que casi todo el mundo lo bautiza en una iglesia, en Cuba. Pero mi casa era, vamos a decir, atea, ¿entiendes? No practicaba ninguna religión. No, era más bien ateo, ¿entiendes? Yo quiero todo esto después acá, por mí mismo, ¿entiendes? ¿Ateo o agnóstico? No, no, ateo, en mi casa no se practicaba nada, no se creía en nada. Entonces se sentía una falta de la existencia de Dios. No sé qué decirte porque yo no entendí esas cosas en ese momento. O sea, yo me crié en ese ambiente normal de la familia, esto y lo otro, pero no tenía ningún background así o sea, yo sé lo que era Dios, la Biblia, las iglesias, ese tipo de cosas, pero no tenía así conocimiento espiritual ni nada de eso, ¿viste? Después me metí un poco, te digo, en las cuestiones estas de santería en Cuba por el mismo ambiente, amistades, etcétera, etcétera. Pero nunca llegué como a involucrarme de lleno en esas cosas tampoco. ¿Y por qué? ¿Cómo llega eso? ¿Cómo es que llega eso a ti? Porque en Cuba generalmente, bueno, lo que durante mucho tiempo se trató de empujar a la gente es que no, a que creer en tener un tipo de fe o religión, esta cosa era algo como, Sí, como era que no era de científico, gente que ignorante, estaba, era de ignorante, de correcto, gente correcto, ignorante, sí. correcto. No, mira, mi abuela, por ejemplo, mira, mi bisabuela fue de las que estuvo con el proceso de Fidel Castro, de la que votó los corazones de estos, de los cuadros de corazón de Jesús, de los que puso este es tu casa Fidel. Pero fíjate, lo que ha pasado en Cuba. Mi bisabuela no era una mala persona en el sentido de que era familiar y todo eso, pero bueno, se involucró en ese proceso en Cuba, ¿entiendes? Y se vio arrastrada en todas esas cosas. Consecuencia, mi familia por 40 50 años, creo, no tenía una base espiritual en la casa, ¿entiendes? Ya era la familia y ya, ¿entiendes? La única base ahí de mi casa era la familia, pero no que si Dios y que estas son las cosas que agradan a Dios y ese tipo de cosas. No, eso en mi casa nunca se vio. Yo nunca recibí nada de eso en mi casa, ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis abuelos. No, no, no. Ateo completo, ateísmo total. Yo soy el que después, recientemente, hace un año y pico, 2 años, eh, es el que empiezo como a interesarme un poco más por estas cosas. Y ya te digo, a pesar de que pasé por el tema este de la santería, nunca me involucré ahí de lleno. Y cuando llego aquí al tema este bíblico de Dios, ahí yo sí sentí más como un llamado, ¿ok? Mi papá sí lleva como, mi papá después también se convierte, mi papá lleva como 12 13 años que es cristiano y entonces también por ahí yo asumo que él también orando y pidiendo y todo este tipo de cosas, bueno, pues también recibí como un llamado, ¿entiendes? Y ya cuando yo me meto yo a ver qué cosa es la Biblia, Dios y esas cosas, bueno, ya ahí me quedé ya atrapado, como que dice. ¿Cuándo, qué momento es que para ti tú dices, bueno, ya aquí es donde yo, en qué edad tenía, hace qué tiempo, o qué circunstancia específica tú recuerdas que tú ya, eh, aquí entro por esta puerta? O... Yo recuerdo, así, que no hace tanto, hace como un año, que yo me metí más en el tema este, tío. Fíjate, fue teológico más bien en lo que me quise meter y ya terminé como enredado en la parte de la fe, ¿ok? ¿Te acuerdas cuando hace como un año que empezó el conflicto este a Israel? Israel, los palestinos y todo este tipo de cosas. Ujú. O sea, que se dividió ahí. Cuando yo estaba bien metido en el tema político, ¿ok? Entonces, cuando eso se divide esto de que si Israel, que si los judíos, que si los cristianos, hubo ahí como una cuestión ahí, ¿no? Y entonces yo me pongo, bueno, los cristianos, pero venimos o sea, el cristianismo viene del judaísmo, el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Entonces me empiezo como a involucrar en esas cosas, ¿no? Entender un poco más de esas cosas, hasta que, ya te digo, me quedé atrapado ahí en el tema de la fe. Empecé como una cuestión, no sé, teológica, política, y me quedé ahí atrapado en el tema este de la fe. Y ahora es donde yo doy como testimonio que cuando tú vas a llegar a Dios, tú no sabes cómo vas a llegar, el problema es que vas a llegar. Hay gente que llega por necesidad, yo no lo hice por una necesidad, o sea, yo no estaba en un momento de mi vida
de una gran dificultad, ni de salud, ni un vacío de esto espiritual donde hay, tengo una depresión y tengo que salir de la depresión, déjame aguantarme de Dios para salir de la depresión. Eso no estaba pasando en mi vida, ¿entiendes? Y sin embargo, mira, llego a la fe, llego a aceptar a Jesucristo de esa manera. Entonces no hay manera específica de llegar a Él. El problema es que cuando tú vas a llegar, sea como sea. ¿Tú crees Cuando te que toca, te toca. tú crees que tú eres el que llega o que él llega a ti? No, yo pienso que Él me puede marcar un camino. Yo todavía estoy entendiendo muchas cosas, déjame decirte. Hace un año yo tenía una perspectiva diferente a las cosas de Dios que la que tengo ahora, pero ha sido eso, proceso, ha sido momentos, ha sido confianza que yo he tenido que depositar porque que no he entendido lo que estaba pasando en mi vida y he estado siendo procesado y después que veo el propósito de por qué paso por ciertas situaciones y por ciertas cosas y después digo, oh, wow, ok. Entonces, no es fácil tampoco a veces decir confiar ciegamente en esto y si no me resulta, pero al final el gozo mío es que es la voluntad de Dios. Si las cosas no pasan como a mí me gustarían, a mí lo que me da gozo es saber que se está cumpliendo la voluntad de Dios, porque en Él es donde yo estoy depositando toda mi confianza, en Él es donde yo estoy depositando todo lo que es mi vida, ¿entiendes? Todo lo que es mi destino, ya yo me lo quité de arriba, ¿entiendes? Ya yo no soy el dueño, yo no quiero ser el dueño de lo que es mi destino, mi vida, para que entienda. Ya yo deposité todo eso en la voluntad de Él, la voluntad divina. Entonces empiezan a pasarme cosas eh, que me siguen pasando, déjame decirte, no es que me han dejado de pasar, me siguen pasando cosas y yo sigo tomando la misma postura. Es tu voluntad, al final va a pasar lo que tú quieras, aún así no sea algo que a mí me guste. Tú hablabas ahorita, antes de pasarla a Simon, tú hablabas ahorita de que habías visto un cambio, tú apreciabas un cambio en tu vida. ¿Cómo tú explicas ese cambio? ¿O cómo tú lo escribes? Me- ¿O cómo tú lo mi vives? cambio ha sido de conciencia, déjame decirte. Mi cambio ha sido de conciencia, mis gustos han cambiado, mi manera de ver la vida ha cambiado, ¿ok? A ver, te lo refiero así porque es como que también la Biblia lo explica de esta manera. Lo que es el amor al prójimo, lo que es el amor al prójimo, no es que tú tengas empatía por una persona extraña, así como que, ay, tengo que ser bueno con esa persona. Es que ya ya yo veo, ay, espérate, ¿cómo te explico? Ah, a partir de que, a ver, me aplico esto de que no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan. Siempre antes de tú tomar una acción que tiene una consecuencia, mira la consecuencia que va a tener para que no tengas la acción, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas, todo este tipo de filtros, ¿ok? A partir de que ya yo entro al evangelio y todo este tipo de cosas, son las que han cambiado en mi vida. Yo antes posiblemente estaba nada más, tomaba decisiones pensando, no sé, en la consecuencia para mí, no en la de los demás. Pero bueno, ya te digo, ha sido mi proceso, ha sido mi proceso y es como yo he visto los cambios en mí. ¿Se han levantado personas en mi contra? Claro que sí. Para mí es prácticamente normal. Tú ves el testimonio de cualquier cristiano y, y es como que tú vas a recibir hasta burlas, ¿me entiendes? Hasta burlas puedes recibir por este tipo de cosas. Y sí, yo sí he notado el cambio de conciencia, al menos en mi vida. El ambiente, los gustos, todo eso en mi vida ha cambiado. Y seguirá cambiando, o sea, porque es que mi proceso no ha terminado, seguirán cambiando cosas. El problema, la experiencia particular de Cuba por el tema del comunismo, tú decías algo hace un momento, que el tema ayer creo que lo hablábamos en un Space, el tema con el comunismo que tiene un elemento ateísta, no es el ateísmo en sí mismo, sino que el ateo comunista si es que hay de otro tipo, no sé, es un ateo que se propone prohibirle al otro la libertad de la práctica de sus creencias y su vida, ¿no? No es al revés, en Cuba no se dio eh, lo contrario. Entonces ese es el problema, que en, que en en la última etapa de la historia de Cuba hay un tipo particular de ateos que trataron de instaurar una cultura, una forma de pensar y de vivir que te prohíbe eh, una libertad esencial, primaria, como es la libertad religiosa. Yo he visto que hay como no sé si es un sector o un estilo, ahora no me viene la palabra exacta,
a la mente que refiere o trata de promocionar, sería la palabra. Esta idea de que si tú te acercas o crees o la fe o cualquiera de las variantes de ese espectro, eh, mm, el gancho que trata de darte es como que tu vida va a estar más bendecida en abundancia, en felicidad, en prosperidad, ¿tú lo ves de esa misma manera o tú has vivido que lo único que has tenido son bendiciones, prosperidad, mejoría o tú has vivido cosas que sientes como que han sido hasta pruebas más difíciles que anteriormente? Yo entiendo la parte esta de buscar el favor divino, ¿no? Pero yo no veo a Dios realmente como un hacedor de deseos, ¿no? Necesito una casa, Dios dame una casa. Necesito un carro, Dios dame un carro. Ok, Él conoce tus necesidades, Él proveerá, claro que sí, pero yo no lo veo así con ese ámbito. Incluso hay un evangelio por ahí que dicen que es la doctrina de la prosperidad, que es cuando tú crees en Dios, ya tu vida va a ser próspera, va a ser buena, va a ser, tú sabes, lo mejor. En mi experiencia, en el tema espiritual, es bien difícil. Déjame decirte, es bien difícil vivir en Cristo, vivir en obediencia, vivir en santidad. No es fácil, no es fácil porque eh, a mí me gustaría, no sé, o sea, cosas de la carne, ¿no? Fornicación, todo ese tipo de cosas. Déjame ponerte un ejemplo, ¿no? Y uno tiene que abstenerse a todo eso, déjame decirte. Uno tiene que sobrepasar todas esas cosas que son de la carne. Así mismo lo explica la Biblia. O sea, la pelea es del espíritu con la carne. Y entonces esta es la pelea que tú estás enfrentando. Ahora, cuando tú espiritualmente llegues al gozo de que aunque tú, que lo que te estaba explicando ahorita, tú tengas una dificultad, tú puedes estar debajo de un puente, ¿ok? En la peor situación económica, pero tú estás en Cristo, usted tiene un gozo. Y es que no importa lo que tú logres tener económicamente, ¿ok? Lo que tú logres tener económicamente no importa, porque es que eso no, es que la Biblia refiere a todo eso. O sea, tú no puedes adquirir riqueza en este mundo, ¿entiendes? Porque eso no importa nada en el reino de los cielos, por ejemplo. Entonces tú tienes que buscar galardones en el reino de los cielos que son amor al prójimo, el perdón, eh, las obras por fe, ¿me entiendes? Porque la fe sin obra es muerta, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas que refiere la Biblia es lo que tú tienes que llevar a la práctica. No solamente decir, mira, yo sé que esto es lo que hay que hacer, sí, pero practícalo, practícalo. Y te va a ser difícil. A mí no me ha sido fácil. Yo he visto un cambio en mi vida de conciencia, pero no me ha sido fácil vivir esos procesos. Porque yo digo, si yo me estoy acercando a algo que se llama Dios, que refiere que es algo bueno, amoroso, ¿por qué sigo pasando por dificultades, por ejemplo? Si supuestamente ya cuando estoy en Dios todo me va a ser fácil, porque Él es el que me va a ayudar, Él es el que me va a abrir todos los caminos, Él es el que va a quitar todo lo malo de mi vida. Y sí lo hace, y sí lo hace, pero no como tú piensas que Él tiene que hacerlo, que es right now. Ya, ¿entiendes? ¿Y nunca has sentido algo cercano a que también te ponen una cruz, tu cruz ahí, a ver si tú tienes resistencia para cargarlo, ¿no? Es que, es que todos tenemos, mira, es que casi, bueno, casi no todo el mundo llega con una cruz. Hay un versículo que refiere a eso que dice, creo que es Mateo, no recuerdo, pero Mateo dice que, en Mateo, que Jesús dice, si quieren estar conmigo, niéguense a sí mismos, carguen su cruz y síganme. O sea que tú vas a estar buscando de Dios con tu cruz todavía, ¿ok? Tú vas a seguir buscando de Dios, estar más cerca de Dios, sentir la gracia de Dios, buscar comunión con Dios, relación con Dios, pero es que tu cruz va a estar ahí. Tus dificultades humanas van a seguir estando ahí. Ahora, ¿qué tú vas a priorizar? ¿Resolver tus prioridades humanas o seguir buscando de Dios por sobre todas las cosas? Poner a Dios primero que todo. O sea, esa es la balanza, ¿no? Que yo pongo. A pesar de la dificultad que yo pueda tener o de la cruz que yo estoy arrastrando o que puede estar arrastrando, sea cual sea, ¿me entiendes? Una enfermedad, una situación personal, familiar, la que sea. ¿Eso te va a alejar a ti de Dios o te va a acercar más a Dios? Yo estoy tratando de que eso me acerque más a Dios todavía, porque estoy poniendo a Dios primero sobre todas las cosas. Bueno, te voy a ser sincero, cada vez que te leo o entro de vez en cuando, un ratico, por las redes que soy yo te veo, me alegro mucho por ti. Eh, como creo que es en lenguaje ordinario, es chalón, chalón. Creo que es lo que más se usaba en el saludo. Es como
La Y paz, que la la paz paz. sea Si te contigo, veo sí. en paz, Ujú. la gente a veces sobreestima el tema de la felicidad, otras cosas, pero la paz, eso es bien difícil de lograr. Mientras más en paz tú puedas vivir. Hacía rato que no coincidíamos los tres, que Ujú. hacíamos spaces. Simon, tú tienes otra experiencia porque tú has manifestado que tú no eres ateo, pero tú eres agnóstico, has dicho. Exactamente, sí. Los ateos son los que yo diría que menos sentido me dan a mí. Y, por ser sincero, me es casi incomprensible cómo poder negar la existencia de algo más allá, ¿verdad? Ah, Tampoco lo puedo probar, no me voy tanto hacia un sistema, cuando digo sistema, un sistema de creencias, de valores, de prácticas, ¿no? O sea, aquí definiendo la religión, ¿verdad? Pero sí, no, ateo nunca he sido y nunca voy a serlo. ¿Cómo te asumes en caso de que no todo el mundo tiene por qué estar familiarizado con, qué es para ti o qué es para ti el ser agnóstico? Para mí ser agnóstico es, o como lo veo por mínimo, es no necesariamente negar la existencia de un dios o varios dioses, pero tampoco tomar una posición y explícitamente decir que sí existe, ¿verdad? Porque supongo que me baso más en las evidencias que quizás están fuera de mi alcance, no solamente evidencias visibles, ¿no? Pero sí quizás un sentimiento que uno sienta, ¿no? No he llegado nunca a ese punto. Pero para definirlo así de alguna forma, en comparación, por ejemplo, a los ateos, como mencionaba, que ellos no aceptan el Dios. Yo diría que quizás los ateos niegan la posibilidad de una existencia de Dios. Yo nunca haría eso, nunca lo he hecho. La verdad es que no sé. Por eso yo siempre me he considerado una persona más acercada al fe, digamos, ¿verdad? En el sentido en el sentido de la búsqueda de sentido y propósito, ¿verdad? Con el propósito quizás más profundo, ¿verdad? Este cuestionamiento, digamos, esta búsqueda, quizás es mejor decir, de las respuestas a preguntas que son existenciales, ¿no? Como el por qué, ¿verdad? De la existencia, o para qué las acciones. Antes, Fernando estaba conversando de tomar control o que Dios lo guíe, ¿verdad? Bueno, eso es una pregunta para mí. ¿Por qué o para qué tomamos estas acciones? ¿Verdad? ¿Con qué propósito? Quizás, ¿no? Y yo veo más así este concepto de la fe, que no necesariamente en Dios o dioses, o quizás sí, ¿verdad? Pero como algo así de adversidad. O sea, creer en algo más grande que uno mismo, ¿verdad? Sea Dios, sea la creación del universo, sea un sentimiento o un principio, digamos, no sé, espiritual. ¿Ya? Algo, al final del día creo que el propósito es brindar un cierto nivel de esperanza, ¿no? Especialmente cuando las cosas no van bien, o brindar consuelo, por ejemplo, ¿verdad? Sí he pensado antes cómo quizás las primeras personas que utilizaron este concepto de fe y de religión, y obviamente no tengo la respuesta, pero siento que es literalmente una búsqueda es un llamado de ayuda, ¿verdad? Si las cosas no te van bien, ¿verdad? Yo no necesariamente creo en Dios, pero oye, les juro, cuando las cosas me van mal, yo ruego a cualquier fuerza que exista en este mundo que me ayude, ¿verdad? Y eso es una fe. Tengo fe en algo más allá, más poderoso que yo, pero no estoy seguro de marcarlo basado en un sistema de creencias o de prácticas o de rituales, específicamente, digamos, de textos sagrados, o instituciones específicas, ¿no? ¿Me voy a entender? Sí, pero tú te has preguntado alguna vez si tú realmente eres agnóstico o es que tú eres escéptico, Ah, ¿sabes? no me sé la diferencia, entonces no te voy a decir. Lo que sin duda que te puedo responder es que no soy ateo. Ya, Eso bueno, es eso es algo. Eso sin duda. Es que los ateos para mí, sin faltar respeto a nadie, es que no me dan, que no le veo
la lógica de decir que sinceramente no pudiese Es existir que, algo más poderoso que nosotros. es que Simon, tú sabes que también está un poco trucado estos conceptos del ateísmo, porque ahora mismo en las redes hay mucha cuestión con esto, entonces ya el ateísmo lo asumen como que no creo en Dios. Ya, el Dios ese de la Biblia yo no lo creo, ya soy ateo, ¿no? Pero a lo mejor terminan creyendo en Buda. Entonces, como que está muy trucado los conceptos de estos ateísmo y todo ese tipo de cosas. El ateísmo, como lo tengo entendido, es negar la posible existencia de un Dios, ¿no? Es la negación de, ¿no? ¿O cómo lo vamos a Sí, hacer? sí, sí, exacto, exacto. O sea, el ateísmo es eso, es negar la existencia de una divinidad, sí, exacto. Para mí es eh, es, imagínate, en Pero es súper cómico Cuba, porque en su argumento ateísta lo que terminan es cuestionando a la deidad, ¿entiendes? O sea, en muchos argumentos ateístas que yo veo por ahí, lo que terminan es cuestionando y por qué Dios hizo esto y por qué Dios hace lo otro y por qué esto entonces, bueno, entonces tú sí realmente ves alguna existencia divina. Lo que pasa es que tú no la llegas a comprender. Entonces, si tú llegaras a comprender la divinidad, tú la aceptaras, es el punto. Muchos argumentos por ahí yo veo así, ¿no? Sí, yo entiendo el ateísmo como literalmente una persona que niega la existencia de Dios, ¿no? Es una persona que no cree en la existencia de seres divinos, sea cual sea el ser divino. no sé, eso, y me imagino que también hay también siempre un elemento que es muy personal en todas estas cosas de la propia experiencia de cada uno, porque yo hay un momento en la infancia que tuve, digamos, acercamiento, acceso a, tú sabes, a la iglesia, por circunstancias no directas, pero sí fui por un tiempo a la iglesia, catecismo, amistades, etcétera, y ya después eso se pierde completo pues, dentro del sistema cubano y el adoctrinamiento y la educación y todas estas cosas, y te puedo decir que yo me identificaba como ateo, por ejemplo. Y el ateísmo es, cuando es este ateísmo que es filosófico y toda esta cosa y lo que se le mete en Cuba, eso Es es otro como culto más, ¿no? Es otro es culto. cambiar una religión por otra, es una Sí. religión de lo contrario, ¿no? Del Ujú. contrario, o sea, no es no es realmente un enfoque científico, porque el enfoque científico no puede partir de afirmar todo el tiempo la hipótesis de lo que tú tienes si tú dices que tú eres científico, siempre que tienes que estar abierto a lo que a tu propio método, ¿no? Que es el de que lo que la ciencia vaya demostrando, tienes que estar abierto. Nunca puedes tener la puerta cerrada. Entonces el ateo sí ya cerró la puerta y dice que no, eso no existe, que no es así, que son los científicos que tienen la verdad y, bueno, o al menos en este punto es lo que me viene a la mente, ¿no? No, yo, por ejemplo, tampoco doy nada por hecho del conocimiento que yo te pueda tener bíblico ahora, yo tampoco le doy nada por hecho, porque Dios revela cosas, tú sabes, la sabiduría de la Biblia y eso, Él revela cosas de una manera, en el momento no te las revela, para que me entiendas. Y es como que ahora, mira, hasta ahora lo que yo sé o entiendo de Dios es esto y esto. También mañana te diga, mira, espérate, porque es que ahora a ver, no es ser ambiguo, no es que hoy piensas una cosa y mañana otra, pero si es referente a lo bíblico, tú tienes que ir mirando lo bíblico y pidiéndole a Dios que te dé sabiduría sobre esas cosas. Tú puedes leer la Biblia como los pasajes, los salmos, los proverbios, qué sé yo, todo muy bonito. Mira, tremenda filosofía que hay en la Biblia, qué sé yo, pero en el tema de la fe, que es lo otro que tú le pones a la Biblia, la fe, tú tienes que ir pidiéndole a Dios que te revele las cosas, ¿no? Que te le dé interpretación, que te inspire con esas cosas. A mí, por ejemplo, mira, hay personas que dicen, no, que si yo soñé tal cosa y Dios me reveló, ok, yo no tengo sueños así, como que Dios me revela cosas y este tipo de cosas. Ahora, en el tema del pensamiento, a mí sí me vienen pensamientos a la mente respecto a lo bíblico, ojo, respecto a lo bíblico, a mí me vienen pensamientos a la mente, así como yo estoy trabajando, pum, y me viene un pensamiento, pero previamente ya yo le había pedido sabiduría a Dios sobre ciertas cosas, y pasan días, pasan un tiempo, y me llega el pensamiento o el entendimiento sobre ciertas cosas. Yo asumo, ok, o yo asumo que así es como Dios me está revelando cosas a mí.
No, pero No quiero eso poner, para mí, Moby, eso me suena más alineado a lo que pienso yo sin el concepto de Dios, poniéndolo al lado un segundo, ¿verdad? Porque eso es la forma que uno va priorizando su vida y cambiando sus valores, ¿no? Es decir, como yo lo veo, una persona que, como lo digo, una persona que abraza, ¿verdad? La fe siempre va reevaluando sus valores, ¿verdad? Va buscando cómo vivir de acuerdo con esos principios, digamos, principios de moralidad o de compasión, de espiritualidad, de como la honestidad, por ejemplo, la humildad, el mismo perdón, ¿verdad? Y esto va afectando a una persona y también las relaciones personales, ¿verdad? Hasta las mismas decisiones, digamos, cotidianas o laborales de la vida, ¿verdad? Pero la razón que nunca he encajado yo en un sistema de creencias es, bueno, sinceramente, porque no necesariamente creo que se necesite encajar en un sistema para tener estas habilidades, aunque a la misma vez también reconozco que muchos sistemas, o varios sistemas para decir, de varios sistemas religiosos, es decir, ¿no? Ayudan a las personas a por mínimo entrar en esa búsqueda, como has dicho tú, ¿verdad? Pero hay una parte ahí que has mencionado ya como 2 o 3 veces que quiero hacerte una pregunta. Cuando tú vas buscando a Dios o que te va guiando, es como una falta de control de ti mismo, de tu comportamiento, o no de ti, en general, ¿no? Del comportamiento de una persona, o, ¿dónde está el control? ¿Quién tiene el control de las acciones y del comportamiento? ¿Lo tiene uno mismo o lo tiene, um, que me suena como si se está conversando que el destino ya está escrito, ¿verdad? Y yo personalmente no creo que tengamos bueno, evidencia de eso. ese es un tema más complicado porque, bueno, si dice que Dios todo lo sabe, se puede ver así de que, bueno, Dios sabe el destino como un hilo, ¿me entiendes? Y él sabe lo que pasó en el punto A y el punto B y todo lo que pasa entre el punto A y el punto B, Dios lo sabe todo en ese tipo, en esa perspectiva. Yo creo que es un poquito más complicado. Yo realmente ahí no le he metido mucho a ese tema, o sea, a la eternidad esa de Dios, de Dios omnipresente y todo eso, y que Dios sabe el destino. No le he metido mucho a eso. Yo he escuchado gente que sí tiene mejor entendimiento sobre esas cosas. Yo creo hasta ahora para mí no he querido llegar ahí porque es como que todavía no me asiste eso. Yo estoy más bien en otros procesos, ¿verdad? Superando otras cosas y a lo mejor cuando llegue a ese momento yo te voy a poder explicar mejor el tema ese del destino, la predestinación y todo ese tipo de cosas. Yo ahora mismo no tengo mucha referencia a eso. Ahora, yo creo que Dios es todopoderoso, yo creo que Dios obra para que se haga su voluntad, ¿ok? Tú puedes ir en contra de la voluntad de Dios, pero cuando Dios quiere que algo se cumpla, se va a cumplir, sea como sea. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y dices cuando Dios, entonces te basas en un sistema que es monoteísta, entonces, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. Pero te digo, la teología tiene varios temitas. Y mira, cuando yo te pongo un ejemplo, la sabiduría, ¿verdad? Bíblica, por ejemplo, te voy a poner un pasaje ahí bien famoso ahí de la Biblia y que tú me digas a mí desde tu perspectiva o de tu interpretación, ese pasaje, ¿qué es lo que refleja? Por ejemplo, cuando estaba Moisés en el río, ¿verdad? Que habían llegado y que le estaba cayendo el ejército atrás, que Dios abre las aguas para que ellos pasen. En ese contexto, ¿qué tú interpretas ahí, en ese contexto? Dios abre las mares para que todos pasen. Nunca me han hecho esa pregunta ni me la he hecho mismo, pero ahora estoy conversando con ustedes que uno tiene que ir en búsqueda de abrirse sus propias puertas y guiarse por su comportamiento, tomando las mejores decisiones. Sí. No, mira, ahí el tema este de Moisés abriendo las aguas, que por cierto no fue Moisés quien la abrió, fue Dios que la abrió para Moisés, pero bueno, en fin. El tema está es que, mira, ellos llegan al lugar donde supuestamente ya no había más camino, estaban bloqueados, ¿verdad? O sea, viene el ejército, están ellos en el medio y el mar, y no podían cruzar el mar, ¿verdad? Ok, ¿qué hace Dios? Le abre un camino, ¿verdad? Y pasa el pueblo huyéndole al ejército del faraón. En la vida y en las cosas con Dios no es diferente, ¿ok? Ahora, ellos siguieron confiando en Dios,
el pueblo como tal entró en desánimo en ese momento. Coño, estamos aquí, estamos ya, nos va a caer el ejército arriba, porque aquí no es para dónde coger. Ahora, Moisés también dudó en ese momento. Bueno, y el propósito aquí de sacarnos de la esclavitud, ¿cuál fue? Para dejarnos morir aquí. ¿Y qué termina haciendo Dios? Abriendo un camino en un lugar que parecía imposible. Y eso es Dios en la vida de nosotros. Si tú pones a Dios primero, si tú confías en Dios, yo enfatizo mucho la parte esta de la confianza, ¿no? En Dios. Es que cuando va a llegar un momento donde tú dices, bueno, aquí ya no hay más camino, aquí se acabó todo, ni Dios tan siquiera va a poder darme la solución a este problema. Y Dios abrió las aguas y pasó el pueblo. Entonces, Dios, ahora el cómo a mí no me interesa, déjame decirte, porque entonces también viene la parte y dice, coño, Dios va a hacer un camino, pero ¿cómo lo va a hacer? No, no me interesa el cómo. Lo que me interesa es que abra el camino para que yo pase, para que yo salga de donde estoy. Y eso es Dios en la vida de nosotros. Él va a hacer lo que tenga que hacer para abrirte un camino. Si tú estás confiando en Él, si tú lo estás poniendo a Él de primero, Él va a abrirte el camino que tú necesitas en el momento que tú necesitas. Y ahí es donde tú vas a decir, esto es sobrenatural. Porque esto era improbable que pasara, esto era imposible que pasara y terminó pasando. Se me abrió el camino, se me quitaron las dificultades. Eso es una referencia, por ejemplo, a ese momento, Simon, de Moisés ahí abriendo las aguas. Pero ya te Simon, digo, tú tienes que buscar esa sabiduría. No es solamente leer el pasaje, sino buscar la sabiduría atrás de todo eso. Y como eso está lleno la Biblia de pasajes así. Esto me recuerda un poco en lo que había mencionado anteriormente de esa fortaleza en los momentos difíciles, ¿no? De ese ejemplo que creo que dije, utilizándolo como un ancla, ¿verdad? En los tiempos de adversidad, ¿no? Cuando sabes que, como tú dices, algo es improbable y sucede. Ahora quizás sea improbable y no para ir en contra, estamos conversando, ¿verdad? Quizás sea improbable o algo sobrenatural en este ambiente que estamos acá nosotros, pero quizás estemos en otro ambiente del universo y sea algo pues, completamente probable, ¿verdad? Quizás es causa y efecto directamente de nuestro ambiente, ¿no? sí, tienes que, y ahorita cuando tú preguntabas, Sam, yo creo que la libertad, porque tú dijiste algo así como si eres tú o dejas de ser tú o ya las decisiones no las tomas tú. Yo creo que la decisión siempre la toma uno, que la libertad nunca te es retirada. O sea, ese es uno de los principios fundamentales. Eh, Dice tú del eres, cristianismo sí, yo o creo, sí, sí, ¿cuál? yo creo que sí, del cristianismo, de toda la religión hebrea, judía, como tú le quieras ver, todo el que cree en lo que se identifica, digamos, como el Dios de Abraham, eh, eso, o en Génesis, que está escrito, qué sé yo, El Éxodo, sí, en todo eso hebreo ahí. o en arameo, no sé cuál será el lenguaje original en que fue escrito Génesis, no sé si es en hebreo o en arameo. En hebreo, en hebreo. Eh, no estoy tan seguro de eso, pero bueno. Eh, después lo puedo ver, pero el tema es que eso, lo que plantea eso es que tienes la libertad, ¿ok? Tienes la libertad para decidir. Y hay varios ejemplos, tanto con él como con su hijo, este mismo Judas, whatever. Ese es un elemento. Tenemos la libertad entonces para tomar nuestras propias acciones. ¿Es a lo que vas? Porque no quiero Sí, poner palabras. Ya, ok. Entonces, una sí, persona, para conversar aquí, ¿no? Una persona nace en lugar X en este planeta, otra persona nace en otro ambiente en lugar Y, ¿verdad? Ahora, ambas, digamos, tienen la libertad de tomar sus propias decisiones y su camino, sus acciones, ¿verdad? Pero ambas personas van a ver la moralidad en sí diferente, ¿no? Entonces, es culpable uno por su ambiente, y no digo que ustedes han dicho que estoy conversando, ¿verdad? Pero sería culpable una persona de tomar una decisión, digamos, más inmoral que otra por causa y efecto de su ignorancia, quizás, con respecto al tema. está hablando del medio, de cómo, eso es lo que los marxistas llaman el ser social determinando la conciencia social. Porque Ya, el problema es cuando es tú lees la exactamente eso. filosofía, la sociología, si te posicionas de una posición que está dando por O sentado sea, el género es un constructo social, como, como social. sí, si tú asumes que las teorías o los métodos o whatever,
más científico que hay, más acabado que hay para explicarse la personalidad o las personalidades de las personas, es que eso, que la tremenda influencia que tiene el medio ambiente o lo que los marxistas llaman el ser social sobre la conciencia social, y verlo así, que sí es importante, ¿ok? Pero, pero tú vas a encontrar la misma cantidad de ejemplos de lo, in- de lo, in- de lo inverso, ¿no? O gente que en las mismas circunstancias toma otras decisiones, otros caminos. Eso es un poco tan misterioso, no sé, y es bien complejo, ¿no? Y no confundir o menos lo veo, nunca, intentar no confundir, por ejemplo, religión o religiones con el tema de la creencia y la postura que tomas en lo que por otro lugar la filosofía Pero, llama pero responderse fíjate, a las preguntas fundamentales. Lo fundamentales, ¿no? Es, ¿tú crees o no crees? ¿Crees que el mundo se puede conocer o no se puede conocer? Eh, que si materialista, espiritualista, whatever. Eso viendo de una forma muy dogmática, ¿no? Pero el tema de esa respuesta, no, la religión es una cosa que no es la principal. Eso la gente a veces, es que si tú vienes a ver quién criticó más la religión de su momento, que está el propio, como institución, ¿no? Que el propio Jesús, o quién fue quien mató a Jesús, si no fue su propia institución religiosa. sí, pero mira, Jesucristo, o sea, como verdad, como fe, como, no sé, como tú lo quieres entender, sí es universal. Ahora, Antiguo Testamento, vamos al Antiguo Testamento, la ley de los 10 mandamientos, eso se le da específicamente a los judíos. Ojo, entonces eso no era tan universal. O sea, los mandamientos, para empezar, no eran tan universal. Se le fue dado a los judíos. Ahora, Jesucristo sí es universal. ¿Ok? Lo que es el pacto de la gracia y todo este tipo de cosas, esto sí le abarca a todos, chinos, japoneses, musulmanes, europeos, eso sí es para todo el mundo. Ahí no hay casualidad de que unos sí y otros no. Ahora, Antiguo Testamento, todo este tipo de cosas, ley mosaica, todo ese tipo de cosas que aparecen ahí, eso sí específicamente pueblo judío. Y entonces, ay, ¿por qué Dios escogió un pueblo específico? ¿Tenía preferencia? Bueno, no sé, ahí hay un propósito también atrás de todo eso, pero hay que ver las cosas como Antiguo Testamento, eso no aplicaba para todo el mundo. Ahora Jesucristo vino y logró comunión entre judíos y gentiles. Y eso sí es todo el mundo ahí en el saco. A ver si me entiendes. Tú ponías ahorita ejemplos muy concretos, por ejemplo, alguien que estuviera en un lugar, que no supiera, que todo eso importa. Simon, el tema de esto es que lo ideal sería que no busques explicaciones fuera, ni que la gente, sí, pues esto se puede ayudar, pero si mínimo tú por ti mismo no te lees Génesis, eso, y los evangelios, por ejemplo, no, tienes que leerlo tú y tú tomar tu propia interpretación o tu propia posición con respecto a eso, es decir, hasta dónde esto me hace sentido, no me hace sentido, qué quiere decir aquí. Y hay siempre textos y todo, y sus canon y eso, pero bueno, a veces los propios cristianos son los que le cuesta trabajo reconocer que eso es un mensaje que está hecho para ti directamente. Y el único intermediario son los que supuestamente le escogió, que son sus apóstoles, ¿no? Donde por cualquiera que sea el mecanismo, son la gente que estuvo al lado de él, que oyó, que escuchó lo que decía, cuando hacía una pregunta, cómo resolví ese problema, no sé qué más, tú, oye, esto, y si esto me hace sentido, no me hace sentido, esto tiene esto, y créeme que te vas a asombrar, pero si tú nunca lo has leído y tú crees que son cuentos de hadas o whatever, tienes que leerlos tú y decir, esto no me hace sentido, esto me hace sentido. Porque si te voy a decir una cosa, cada una de las preguntas que tú tengas, y tú eres una gente con un nivel intelectual alto, cada una de las preguntas que tú tengas están hechas en el texto, pero de manera práctica. Alguien viene y le pregunta algo que siempre son cualquier duda que tú puedas tener. Y ahí está la respuesta. Él te dice, ante este caso, a veces directo, a veces en parábola. Porque ahora la parábola es complicado. Lo que no quiero Pero es realmente. que Mira, mira, los 4 evangelios, de los 4 evangelios, por ejemplo, a veces ellos testifican del mismo momento. O sea, tú buscas los evangelios y hay veces que ellos están testificando del mismo momento, ¿verdad? De Jesús.
y lo hacen desde su perspectiva, por ejemplo. Entonces, como que tú te vas a identificar incluso con un evangelio más que otro. Pero ¿tú crees que es desde la perspectiva de ellos o de lo que la revelación les No, la puso a Eva a revelación que ellos decir? tuvieron, la revelación que ellos tuvieron, claro, la revelación que ellos tuvieron. Pero entonces no es diferente para nosotros. Simon puede tener su revelación, yo puedo tener la mía, tú puedes tener la tuya. Ok, no deja de ser Dios, pero tú puedes tener tu revelación en ese momento. Y es lo que te digo, el evangelio específico, los evangelios específicamente, hay momentos que relatan el mismo momento, el mismo hecho, y lo están relatando de manera diferente. Ok, se les reveló diferente, vaya. Pero no deja de ser Jesús, no deja de ser, ¿cómo se llama? Fe, no deja de ser Dios, ¿no? Mira, una de las cosas cuando yo empecé Simon, ¿qué fue? Que tú dices, vos te hace así la tapa de los sesos. Por ejemplo, te voy a poner 2 ejemplos nada más, sin explicarte mucho, porque las cosas deben descubrirse por uno mismo, ¿no? Tienes que hacer tu tareita y leerte. Es que es fácil hoy en día con todo está al alcance de la mano. Pero una cosa tremenda es cuando a preguntas muy específicas que tienen que ver con esto, Jesús le dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Dice, ¿qué quiere decir eso? Bajo el estándar normal, simplón, igualitarista, comunista, si lo quieres ver, socialista, que tiene la mayoría de la gente y que cree que esa asunción de lo que es la justicia es la justicia. Porque a veces algo para que sea justo tiene que ser desigual. Hay veces que donde se va a cumplir la demostración práctica, concreta y científica indiscutible de que algo es justo, es que para ser justo tiene que ser desigual. Porque si fuera igual, fuera injusto. No sé si me sigues, Simon. Yo te sigo lo que Sí, tú sí, quieres, lo que tú estás 100%. diciendo. Entonces, el primer instinto que tú vas a tener es cuando yo te digo, cuidado porque los últimos van o pueden ser los primeros y los primeros van a ser los últimos. Y te está hablando de una cuestión de esto que tú preguntabas, ¿no? Y si no sabes, porque el problema es que este es otro problema entre muchos cristianos hoy, que dicen que creen en Jesús, pero no quieren aceptar lo que ahí literalmente te dice ante un hecho muy concreto, ante esta situación que tengo que hacer, y dice, es esto. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú andas buscando lo que tú dices que andas buscando, ¿verdad? Que es vivir después de esta vida, esta es la respuesta. Ahora tú lo haces si tú quieres o no. Y no quieren hacerlo. Por ejemplo, con respecto a cosas que es no juzgar, con respecto que tiene que ver con que se creen que en ellos recae la autoridad del perdonar o el perdón último. Entonces, si tú crees que si, si tú tienes un Dios, ¿no? Y el Dios te dice, yo perdono esto es lo que tienes que hacer, y tú eres más duro que el que tiene la autoridad, tú te estás poniendo por encima hasta de tu propio Dios, ¿no? Moralmente. El tipo dice, los primeros serán los últimos. ¿Por qué? Porque si a ti llegó primero, esta vamos a llamarle revelación. Esta es una palabra que puede chocar a mucha gente. Pero si a ti llegó primero el conocimiento, o la fe, o la creencia, y porque tuviste ese privilegio, o por lo que sea, y tú le negaste la espalda a eso, seguiste, no sé qué más, pero a otro le llegó después y la cumplió. Tú puedes haber estado diciendo que eres cristiano hace 30 años, pero si no hiciste lo que tienes que hacer, y llegó ayer por primera vez y lo abrazó, y cuando se murió lleva 3 días, ese va primero que tú. No sé si me entiendes. Esto no es por antigüedad, esto no es por membresía. Esto no es por antigüedad, claro que Aquí no. no es los que bajaron de la sierra, ¿viste? No, mira, yo tengo, mira, Mike, fíjate que con respecto a eso, yo creo que incluso va a haber más personas salvas que en el último momento aceptan a Jesucristo que los que lo aceptaron hace 10 años, por ejemplo. Porque Sí, aún así tú fuiste salvo. pero si no se te había sido
si no había, si no había llegado a ti por la vía. Bueno, y eso es que eso son especulaciones, eso es un problema de cada cual con, Gracias por haberlo dicho, no quería decirlo yo, pero ahí estamos ya ¿verdad? especulando un poco. Tú sabes que a veces nos enredamos por la cuestión didáctica de hablar, y porque si no te vas a quedar mudo, ¿no? De algo hay que hablar, pero nada que se diga tiene que tomarse como que para uno una verdad absoluta de eso, porque tú te miras lo que pensabas hace un año, 5 años, 10 años, y dices, Dios mío, persígnate que estabas embarcado. ¿Y qué te hace pensar que de aquí a un año, 5 años, No cuando te estés mires igual, hoy, vas a exacto. decir, Dios mío, primitivo puro, ¿no? Sí, eso pasa. So, eh, Pero la pero manera de tienes que abandonar el salvarse, ego, tienes que abandonar el ego y ya. pero claro, por supuesto. Mira, o sea, entrar en salvación yo creo que no es tan difícil. Acepta a Jesucristo, reconoce que eres pecador y entra en obediencia, ¿no? En santidad. Ahora, hay que cuidar tu salvación. Ya tú entraste en salvación. Ahora, tienes que perseverar en esa meta. De hecho, la Biblia lo refiere así. Hay que perseverar, porque de ellos son el reino de los cielos, de los que perseveran. ¿Ok? Hay una doctrina por ahí que yo no comparto mucho eso, pero salvo siempre salvo. Ya, tú aceptaste a Jesucristo, sigue viviendo tu vida, como dice uno, mundana, y vas a ir para el cielo como sea, porque ya tú crees en Jesucristo. No, salvo no siempre salvo. Tú entraste en salvación. Ya tú, vamos, diste el primer paso. Ahora, mantente en esa salvación. Mantente en esa salvación. Que eso es lo complicado, ¿no? Lo difícil en este caso, mantener la salvación. Pero salvarse, o sea, lo que es empezar, lo que es entrar en salvación, tampoco es tan difícil, ¿eh? No tienes que hacer un ritual, no tienes que pagar nada, ¿entiendes? Es aceptar ya el sacrificio de Jesucristo en la cruz y ya más nada. Yo te digo, hay una visión caricaturesca y mansa y de Jesús, pero si tú te lees tú, sabes, si un día tú lees aunque sea un evangelio, son cortos, ¿viste? Eso se lo lee uno en un día. Un evangelio entero te lo puedes leer en un día, tú, ¿entiendes? En un día, y tú dices, esto no me interesa. Pero cuando tú te lees, tú dices, sí, hay como ese mensaje del amor, del perdón, no sé qué más, pero hay tremenda rectitud. Hay cosas duras ahí, ¿oíste? Que tú dices, dura que... Hay momentos que como cuando te dice, oye, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y tú dices, ¿cómo es esto? Y digo, pero ¿cómo es esto? Mira, yo hablo mucho con otros hermanitos míos de la iglesia y eso, y por ejemplo, hay un estereotipo también de esto de la humildad, de que, bueno, mira, no sé, el que está en un hospital, en una prisión, son la gente que más necesitan de Dios. Yo diría que si es por necesitar de Dios, el que no lo conoce lo necesita. Y tú puedes ir hasta evangelizar o predicar, por ejemplo, en un casino, en un campo de golf, y tú ves que eso sea algo que se haga así muy común. O sea, tú ves gente repartiendo tratados, evangelizando en un campo de golf, en un casino. ¿Por qué? Porque no es el estereotipo de humildad, no es el estereotipo de gente necesitada. Y tú crees que esa persona, aunque tenga dinero, por decirlo así, no necesita igual de Dios que el que está en una cama enfermo o que el que está en una prisión. Yo creo que sí. Entonces también hay como un estereotipo alrededor de esto de la humildad, del que necesita de Dios. Si son todos, son todos. Ok. Sea el Mira, ahí que esté está. enfermo, el que está Bobby, en eso, sano. Dime. ¿por qué sientes que lo necesitan? ¿Por el concepto de salvación? ¿O Claro, por el concepto de salvación. No por tu necesidad, por el de la salvación, claro. y cuando No, por dices, eso es. porque no quiero, discúlpame que es rapidito, porque no quiero poner palabras en boca de nadie, no, no, eso, ¿verdad? Y también por mi ignorancia quizás al tema, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad, o por mínimo que ustedes se alinean al cristianismo, cuál es la necesidad del concepto de salvación en este contexto? Es decir, Para mí es propósito. propósito Yo en mi de la... caso, o sea, De porque ya te digo, trascender, vida tienes eterna. que, claro, cada persona tiene su propia experiencia y su propia relación, o no tiene ninguna, o está en camino, o whatever. Pero es una pregunta que yo no entro a eso por esa vía. Ni siquiera me hago esas preguntas, ¿entiendes? Porque yo no ando buscando definir la verdad. O tú tienes que, tú andas, anda buscando la verdad,
o no la andas buscando? Si tú estás abierto a la verdad, esa es la primera pregunta. Si tú me dices 3, a ver. O sea, tú tienes que responderte qué relación o qué respuesta tú vas a tener con la verdad y con lo que para ti es la verdad. Y la libertad y el bien. Mínimo tienes que irte por esas 3, ¿no? Porque entonces no es un problema de lo que es más conveniente, no es un problema de lo que es si te va a salvar, si tú crees, si me resuelves, si eso es lo que yo pienso. No, es un problema si tú llegas a la conclusión de que eso es verdad o mentira. Y cuando tú llegas a la conclusión de que algo es verdad, hasta que a ti no se te demuestre, tú no llegas a otra conclusión diferente, esa es la verdad, ¿entiendes? Eso para ti es una verdad. Si tú crees que tú eres libre de una manera, tú estés libre. Y si tú crees que estás, aunque no siempre lo logres, pero tienes la intención del mejoramiento y del bien, bueno. Sabes, Michael, es interesante que digas eso porque es ahí mismo donde yo choco con el sistema de religión, ¿verdad? Porque entiendo que si buscamos una verdad, digamos, ¿verdad? Que estamos conversando ahora, si hay que demostrar que no es verdad, pero mismo quizás hay que demostrar que es verdad. Y está bien que, por ejemplo, una persona, o digamos ustedes, no estoy diciendo que lo hacen, pero quizás, ¿no? Acepten que esa es la verdad, ¿verdad? Pero para mí me surgen cuestionamientos, y no de forma negativa, ¿verdad? ¿Por qué esa es la verdad y quizás otra cosa no sea la verdad? ¿verdad? Siento que va por ambos lados, Sí, creo, ¿no? claro. Yo te diría, tienes que hacer una distinción entre una verdad y la verdad, ¿no? O sea, no es lo mismo decir yo ando buscando una verdad que decir yo ando buscando la verdad. Entonces, tú dices, tú andas buscando la verdad. Ok. Después, si yo quiero creer que esa es la verdad y mi verdad habla de una verdad que promueve la libertad, ¿verdad? Y que promueve el bien, ¿qué te molesta a ti que yo hable sobre esa verdad? Y yo enseñe sobre esa verdad a los que quieran voluntariamente escuchar o participar de ella. Pero es que los que prohíben eso son los otros, ¿ok? No sé si Ah, me entiendes. más o Entonces, si menos. tú no andas buscando eso, si a ti no te interesa, si tú no tienes ninguna duda, a mí no me interesa hablarte de ese mensaje. Ni tengo ningún interés en hablar contigo, nada de eso. Cuando un día quieres hablar o tengas una duda, me preguntas si puedo, te respondo, o te vienes aquí, o sigues en tu eso. Ese es un problema tuyo, personal, ¿entiendes? Pero tampoco que no sea al revés. ¿Por qué molesta tanto que la gente que entiende que esto es una verdad, o que la cree, o que quiere vivir así, porque simplemente cree que, o aspira, o siente que hay una vida después de esta? Porque todo, para que tú entiendas como la historia, ¿no? Porque la Biblia es un libro, pero es una historia, es una gran historia, ¿no? ¿Cuál es la gran historia? La gran historia es eh, el cumplimiento de la buena noticia, de la buena nueva. Lo que ha pasado, la libertad que le ha sido dada al hombre, la libertad que le ha sido dada al hombre, han tenido que tener la necesidad de que tú lo puedes ver, Simon, desde el punto de vista ético, lo puedes ver desde el punto de vista jurídico, lo puedes ver. Si tú quieres ver simple de la ley, por ejemplo, hay una ley. Yo te digo a ti, yo te creé, yo soy tu padre, pero hay una ley que porque yo sea tu padre o whatever, no, porque yo te quiero. Es como a veces yo hablo con el niño mío o mis hijos. Yo te regaño, yo te disciplino inmediatamente. O sobre todo hay periodos que hay crisis que donde yo les digo, tú tienes que saber que cuando yo te regañe, que cuando yo incluso tome una medida contigo, eh, eso no quiere decir que yo te amo menos o que te voy a dejar de amar. Yo te amo y te amaré por siempre. Pero estas son las reglas y esta es mi función de padre, ¿no? Si tú lo quieres ver así, es como lo mismo, ¿no? Porque todo esto es una enseñanza. Tú violaste la ley. El crimen. Es un hermano que mata a otro. O sea, ¿cuándo empieza la parte
en la historia que se cuenta, ¿cuál es la parte traumática? Hubo un hermano que mata al otro hermano, literalmente, ¿no? Y se introduce un problema grave en la humanidad, de los hermanos contra los hermanos, de tú contra el prójimo. Y el nivel máximo de esa eh, ignominia o whatever es, bueno, el socialismo fascista y el socialismo comunista. ¿Entiendes? No se ha parido más el terrorismo, o sea, hay otros tipos, pero es la deshumanización, ¿no? De ir en contra del bien, de ir en Claro. contra del bien y hacer un abuso de la libertad. Pero está la ley. Entonces, si tú violaste la ley, entonces, esto es simplón, no, pero es como decir, ok, el hijo viene y interfiere y dice, alguien tiene que pagar eso y lo voy a pagar yo. O sea, como yo pago, ¿verdad? Y cumplo con la ley, entonces bien puede venir el perdón. ¿Y quién lo paga? Eso que hizo la humanidad, quien lo paga es eso. Lo que hizo Caín contra Abel, ¿entendiste? Como una representación de todo lo que se ha hecho, porque la ley tiene que cumplirse. Si tú ves a Cuba, tú vas la gente habla que no hay impunidad, etcétera, ¿no? Entonces, la relación entre el cumplimiento de la ley y el perdón son dos elementos que van juntos y que penden de un hilo su equilibrio y es súper complejo. Y me fui por otras ramas, pero No, yo eh, entiendo. Mira, la referencia de la verdad, por ejemplo, a Jesús se le refiere como que es la verdad y el camino. No se le refiere como que es el más bonito, como que es el más poderoso, como que es que sí, ok. También hay referencia de Dios Todopoderoso y todo eso, no, pero Jesús como tal, o sea, la referencia que se le da a Jesús para entender al propio Jesús es que es la verdad y el camino. Y todo el que en él cree tendrá vida eterna. ¿Ok? Por cierto, también se refiere a que es la verdad el camino y que para que nadie se pierda y que todo en el que él cree tendrá vida eterna. Entonces, ese resumen de decir que es la verdad, ya ahí te está resumiendo todo lo que tú entiendas que va a ser verdad, o lo que tú entiendas que es lo verdadero en este mundo, es lo que es Jesús, es lo que enseñó Jesús, es lo que logra Jesús en la cruz, en el sacrificio. Entonces, pudo haber sido otra referencia. Es el más bonito, es el más poderoso, es el más justo, es el más, no sé, el más no qué, pero al final todo te resumen en que es la verdad. Jesús es la verdad y es el camino. ¿El camino a dónde? Al Padre. ¿Qué cosa es el Padre? Vida eterna, salvación. Esa es la referencia en concreto ahí que te dan ahí con respecto a lo que es Jesús y lo que es la verdad. vamos a hacer una transición, algo ahí. Esto está denso. ¿Nosotros metimos a Simon en este canal o Simon nos metió a nosotros en este canal? Dale, Simon, ¿cómo es? Antes de poner esa transición rápido, en este concepto de verdad que estamos de verdad, Dios mío, que estamos conversando, ¿no? Disculpe la redundancia ahí. No es necesariamente entonces un concepto, o es un concepto abstracto, o se ve más como un conocimiento intelectual, o es como una transformación de vida. No, para mí es concreto. Para mí yo creer en Jesús es la verdad que yo necesito. O sea, yo ya después de Jesús es como que todo lo que hay secularmente en el mundo es como que sí, ok, pueden ser razones, opiniones, no sé, criterios, pero para mí la verdad es lo que me enseña Jesús. Para mí la verdad es el camino que me marca Jesús. De ahí para allá, sí, son cosas que están en el mundo, ¿ok? Yo no las puedo obviar, no es que no existan, pero para mí no llega a ser la verdad ni el camino, todo lo demás que puede existir. Una persona Literalmente, viva como concepto es una verdad también, ¿no? No es solamente un conjunto de reglas o de ideas. no, mira, No sé, puede porque ser estoy que la un frase poco más más, en el la en el tema frase más espiritual, pero tremenda, ok. no, posiblemente la frase más tremenda o que tú dices, wow, ¿qué se queda fuera aquí? Porque te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, porque es lo que dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, ante preguntas y estas cosas. Y tú dices, ¿qué se queda fuera? El camino. Pero tienes que verlo también que el orden importa. Yo soy el camino, la verdad, o sea, el camino a la verdad
Y ese camino por la verdad es el que te lleva a la vida. Entonces, cuando tú dices, ¿qué es la verdad? ¿Qué tú andas buscando? Bueno, es un camino que te lleva a la verdad, que te va a llevar una vida. Y que es una vida eterna. Porque te decía, la narración de la profecía, del Mesías que debe venir, todo lo que se debe cumplir, etcétera, etcétera, es sobre alguien que finalmente ahí te dice, vengo a anunciar la buena nueva. Vengo a darle una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que se acerque el reino de los cielos. Y ahí cuando la gente dice, ¿qué cosa es el reino de los cielos? Y esa es la gran historia, el gran desarrollo de la trama de los evangelios. ¿Lo entiendes? ¿Es o no es? Además, y son muchas cosas que tú tienes que resolver, ¿no? Porque no es solamente si existió, si es Mesías, pero si es el Hijo de Dios, si lo que dice, porque ¿por qué le va arriba ¿por qué le va arriba el Imperio Romano? ¿Por qué le va arriba los grandes sacerdotes? Los grandes sacerdotes. ¿Y por qué le van arriba los escribas, que son como decir los que defienden la ley, los juristas, ¿no? Son los tres grandes grupos que le van arriba. Los soviéticos, la KGB y esta gente que hicieron tremendo estudio, y ellos en eso eran buenísimos, y llegaron a la conclusión que por la vía de la educación, por la vía intelectual, por la vía de... Porque la trampa en esto, Simon, está que si tú mismo has dejado abierta la puerta, ¿no? De que las circunstancias, el medio, la educación, familia, lo que quieras, ¿no? Tiene una gran influencia en la personalidad, ¿no? Entonces, eso no quiere decir más que otra cosa exactamente que la conciencia de los seres humanos puede ser manipulada, ¿o no? No sé si Simon Sí, yo creo, seguirá yo por creo ahí. que ahí también Oh, sale la disculpa, no pregunta. yo pensaba que preguntabas de forma retórica. Disculpa. Sí, porque si tú reconoces eso, entonces empátalo con lo que te estoy diciendo. Vienen esta gente que conjunto con los cubanos, etcétera, son los que desde Gramsci, Marx, whatever, más han perfeccionado este mecanismo. Entonces tú dices, entonces somos susceptibles de adoctrinamiento, Ahí, de manipulación. Pero un momentico, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si ya tú sabes que eso funciona de esa manera, de que tú puedes ser adoctrinado de una manera casi perfecta, ¿no? Ahora, los mayores adoctrinadores, represores, gente con una capacidad para todo eso tremenda, llegaron y la conclusión que le dan a, a los superiores en la URSS es que era casi posible adoctrinar, manipular, dominar, someter, tiranizar a todo tipo de personas, de ser humano, de cultura, whatever, excepto a una sola, que es la que ellos dicen que no pueden con él, que son los cristianos. ¿Ok? Y ahí el cristiano se convierte en un objetivo central de eliminación. Porque la historia del cristianismo no es otra que Génesis, cómo fuiste surgido, cómo te explica, qué te quieres creer, que no sé qué más. Éxodo, inmediatamente. Éxodo es la lucha de una nación, de una patria, de un pueblo, whatever, por salir de la tiranía. Una nación o una familia, whatever, que entró a Egipto voluntariamente. La historia que se narra, olvídate ahora. Vamos a poner a un lado la teología y la religión, la historia que se cuenta es en ese, la trama que se cuenta en esa historia es de alguien que entró voluntariamente, se gana la confianza del faraón, se vuelve en su ayudante, en su mano derecha, en su administrador, porque sabía de negocio, no sé qué más. Con el tiempo, la dinastía va cambiando y bueno, esas personas pasaron de ser favorecidas o aliados o emigrantes legales o como tú lo quieras ver para entenderlo en la actualidad y son esclavizados. Y entonces empieza una lucha
la primera lucha, el primer referente grande occidental y de la cultura, de la historia contra la tiranía es esa. No hay otra narrada de esa manera. Entonces, cuando toda tu historia, toda tu religión, todo sistema de valores empieza precisamente por luchar contra la tiranía y termina con el Dios mismo que viene y está dispuesto él y sus 12 a si se tiene que dejar matar, no suicidarse, dejarse matar por la libertad y por anunciar un reino mejor, una forma de gobierno mejor, no pueden contigo, nadie, ¿entiendes? Porque ya ni la vi, pues si tú crees en sí. El problema con el ateo es que si esta es la única vida que tú tienes, pues la vas a cuidar hasta las últimas consecuencias. Pero cuando tú crees cuando tú descubres la verdad y sabes que hay otra vida, otra forma de vivir, tú eres bien peligroso. No sé si me entienden. Sí, como lo estoy Mira, captando, porque para mí, y ahora mismo te permito, disculpa, Moby, porque primero no quiero emitir mucho criterio, porque estoy de acuerdo contigo, Michael, que me tengo que leer, por ejemplo, quizás el Antiguo Testamento y el Nuevo, el Génesis, el Éxodo, etcétera, ¿verdad? Pero como estoy entendiendo, es la verdad al final, esta verdad, ¿verdad? Es una relación con ese ser divino. ¿Me hago entender? No es necesariamente, digamos, un conocimiento intelectual, como yo había mencionado antes, ¿no? Si la verdad que no es quizás algo físico o, no sé, o algo político, sino una libertad espiritual, ¿no? Que, como dirían los cristianos, creo, que libera a las personas, digamos, del miedo, del pecado. ¿No? Es una relación con ese ser divino, con ese Dios. Tendrías que leerlo y estudiar eso y responderte, que sea, no sé, un exégeta te dirá una cosa, un académico, un canónico, un teólogo, no sé, yo te puedo decir es muy limitado, es lo que yo leo, lo que uno entienda, hay textos ayuda, pero a mí me gusta ir a la fuente original, la traducción más exacta posible del lenguaje original que este fue escrito y, y hasta ahí. Ahora, una cosa sí te puedo decir desde el punto de vista, como lo asumo como esta afición por la historia, ¿no? Si hay algo que sí, para mí, lo que yo no tengo ninguna duda, negar como una verdad histórica, por ejemplo, Jesús y los testimonios sobre Jesús, ¿verdad? Si tú pones eso en duda, entonces con la misma tienes que partir por ir para allá con todo el mundo y yo te voy a cuestionar todo. No queda en pie nada. Ninguna ciencia, ni, ninguna ni, nada, ni, ninguna ni, ni historia, ni Ale, ni Ale, ni Aristóteles, Ale. ni Platón, ni Newton, ni nadie, ¿ok? Sí, Ni esta realidad, porque podemos estar viviendo una realidad simulada y estamos en la matriz, ¿entendiste? Ahí Ujú. sí va para abajo todo, claro, porque porque tú no me puedes aplicar lógicas diferentes. En la historia, para que algo existió, tienen que haber estos testimonios, eh, cuántos años de testimonio, cuántos documentos históricos, cuántos no sé qué más, y por ahí entra todo el mundo. tú no, tú Y no, de, y de qué claro, más hay es de ese. claro, es que tú no me puedes negar a Jesús en la historia y aceptarme un Julio César, por ejemplo. O sea, no. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, sí. Oye, Mike, mira lo que tú estabas. Bueno, a ver, primero, donde hay muchas referencias a eso que tú estabas hablando de no poder con la fe cristiana. Por ejemplo, en las cautas paulinas, que es las iglesias estas primitivas, romanos, corintios y todo esto. Eh, o sea, Y Pablo fue primero un represor sí, de cristianos, claro, claro, ¿sabes? ¿No? pero a lo que voy, que Pero ahí, sabes eso, ¿no? sí, 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 Pablo de Tarso y después se convierte en el de las cartas paulinas, en Pablo. Ah, que cambia hasta el nombre y todo. A lo que me refiero, que en esas cartas ahí tú te reflejas, o sea, la persecución que los primeros cristianos tuvieron, ¿ok? Esa gente lo llevaban para el Coliseo Romano, los primeros cristianos lo llevaron para el Coliseo Romano y se lo daban a los leones, los mismos apóstoles murieron todos, tú sabes, crucificados, los apedrearon. Entonces tú te das dando cuenta que no pudieron. Y 300 años después, ¿qué termina pasando? Ellos no se levantaron en armas en contra del Imperio Romano y se termina disolviendo el Imperio Romano por un decreto del emperador que se convierte en el cristianismo. Ojo, sin el propósito de derrocar, ¿ok? A un orden, a un poder que era el romano, lo terminaron haciendo porque se expandieron.
con la noticia que dice Michael, o sea, la bienaventuranza, la noticia de la salvación, del amor, de lo que entendieron ellos que había dicho Jesús que tenían que explicar. 300 años después, terminan derrocando al orden establecido, que era el romano. No con el propósito de derrocarlo, pero lo terminaron haciendo. Lo terminaron haciendo de alguna manera. Y después que aparece la Iglesia Católica y todo eso, pero bueno, eso es otra historia. Entonces sí ha sido así, la historia cristiana, al menos, de Jesucristo para acá, ha sido esa, la de perseverar en tu fe, la de que no importa la dificultad que tú tengas, la promesa no es nada de este mundo. A ti te pueden matar por tú creer en Jesucristo, a ti te pueden humillar, te pueden ofender, se te pueden burlar por tú tener tu creencia. Eso es lo que te va a hacer trascender hacia el reino de los cielos. Ojo, espérate, que tú vas a recibir todo eso y a lo que estamos enseñados es como que no te levantes en contra de tus enemigos. O sea, no es ojo por ojo, es pon la mejilla, ¿no? Para que puedas trascender. Porque sí vas a recibir de este mundo lo peor. Eso está dicho, ¿ok? Jesús lo dijo. Si me odiaron a mí primero, los van a odiar ustedes por hablar de mí. Estoy parafraseando, pero para que entiendas la referencia bíblica. Y es lo que tú has visto por 2500 años de cristianismo. Y lo vas a seguir viendo. Es lo que tú decías de negar esa verdad. O lo que molesta hablar de esa verdad. Entonces, ¿te imaginas, Ferna? ¿Tú te imaginas, salvando las distancias, tú haces un paralelismo que el tema de Pablo? ¿Cómo que Pablo termina siendo prácticamente un apóstol después de haber reprimido tanto y lo Tuvo aceptaron? una revelación. O sea, él no creyó solamente por fe, a él se le reveló. Ujú. Y hasta estuvo ciego y todo, por cierto. Entonces es como que a él le hicieron ver la verdad. Y a veces sucede así. A veces te la Oh, hacen ver. pero lo que Dime. te quiero decir con esto, y sería bueno un día, porque llevamos tremendo rato, Sí, sí, sí. eh, hablar un día de eso nomás. Mira, tú vas y tú dices, ¿quién son los primeros? Son 12, ¿no? Y eran 12 perfectos. Eran los 12 mejores que habían ahí, en el pueblo ese. Pero eran 11 Porque, porque ya Judas ya había cumplido no, su son propósito. 12. No, son 12. Son 12, ¿ok? Judas tuvo su oportunidad, él tomó su decisión, pero son 12. Y siempre fueron 12 y cuando salía uno, se ponía otro, ¿ok? Siempre son 12 porque... Y el 12 tiene que ver con las 12 tribus israelíes. O sea, no son 12 apóstoles por gusto. Acuérdate, pero no vamos a complicarnos en eso. Son 12, ¿no? ¿Y quiénes son los 12? No, es que Judas Iscariote es la prueba de lo que te quiero decir. La prueba de lo que te quiero decir es que se le dio oportunidad a dos hermanos pescadores, pero que estaban enredados en algo éticamente cuestionable ahí, en el momento que llega. El otro era un publicano, un traidor. El otro era un publicano, un traidor. Es un judío que se presta para recogerle los taxes a los... Sí, ese era Mateo. Oh, ok, ¿entiendes? Eso tiene mucha implicación. Es como que tú escojas ahora el tipo para hacer algo, a uno que se dedica a Sí, organizar todo. pero mira, Michael, te voy a decir una cosa. Si hubiera un día hablamos de eso, pero hay que entender también que ellos entendieron muchas cosas después de la crucifixión. Mientras ellos fueron discípulos de Jesús, había cosas que ellos no entendían. Hasta que ya Jesús no muere, cumple esto, el parto de la gracia y todas esas cosas, ¿verdad? Que rompe el velo, etcétera. Es que ellos ya entienden diferente, pero acuérdate que hasta que estaba Jesús caminando entre ellos, ellos eran judíos. Ellos entendían a Jesús como judío, ¿ok? Como un judío más, ¿ok? De hecho, ellos trataron de entender mientras caminaron con Jesús ahí como el discipulado, que era lo que quería Jesús. Ellos no entendían muchas cosas hasta después de la crucifixión. Un día vamos a hablar de eso para que entiendas lo que quiero decirte. Lo que te quiero decir, no, pero yo Ujú. iba por otro camino. Yo venía por el camino Pero sí siguiente. entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Que Sí, mientras ellos fueron claro. discípulos, hasta que no se crucifican, ellos eran judíos. Ellos entendían a Jesús como judíos. Hasta ese momento, ¿ok?
Bueno, lo que te quería decir era de que no escogiste a gente perfecta, ¿ok? No, creo que no, creo que no. Pero si tú dices que eres cristiano y tú quieres resolver o ayudar en algo a la solución de lo que hay en Cuba, hay cristianos que quieren gente perfecta. No, no, no existe eso. Ningún hombre de los que Dios Sí, usó en la Biblia, ni ningún profeta ha sido nadie perfecto. hay anticomunistas que si viene Jesucristo hoy a salvar a Cuba, lo crucifican. Fariseo, ¿Oíste? fariseísmo. Sí, sí, claro, Porque claro. tú te imaginas, mira, la cosa más transgresora era eso, andar con un tipo que se dedicó era como decirle jefe de la IARE ahí Ujú. en el pueblo, Y que tú seas libertario y estés en contra del Estado, los taxis y todo eso. Sí, 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 claro. o, o que te vayas a comer con un que ha tenido pecados en su pasado. ¿Cómo es que el Mesías se está dejando ver con gente que no es pura, que no es limpia, que no tienen historial sacrosanto? ¿Entendiste? O La, cómo que la samaritana. cómo es que si las mujeres tienen que andar con velo y toda esta cosa, cómo que va a permitir que una mujer venga y con el pelo y un perfume te limpie y te toque los pies, pero qué relajo es ese, porque los puritanos, tú sabes cómo es la cosa. Eso sería un Sí. tema bueno para Cuba, ante cada Eso cosa que tú sería tienes que buenísimo porque aquí podemos conversar sobre, digamos, como mencionabas antes, el amor al Los prójimo, la pura defensa. sangre, los que Ya. nacieron diciendo la madre Fidel. No, pero en No, serio, pues, sería buen tema el amor al prójimo, como habéis mencionado, justicia social, la defensa de los pobres, digamos, eso que estábamos conversando de que no siempre la, de- la igualdad no siempre es necesaria para ser justo. Una crítica, por ejemplo, a las personas ricas y poderosas. Hay varios temas ahí. pero hay crítica para el rico, el poderoso, pero hay crítica para el tacaño, hay crítica para el pobre, hay defensa a la propiedad privada. En el Evangelio hay una defensa a la propiedad privada que tú no te puedes. O sea, Jesús es el que te dice, espérate un momentico, tú eres rico, tú vas a dejar todo, viene conmigo. No, entonces tú no puedes seguir. Esto no. Y esa cosa de que más fácil le será, tú sabes, a un camello entrar por el hueco, una hoja con un rico, que es la más choteada, ¿no? ¿Eh? Pero, pero hay muchos ejemplos de. Es una utilidad tremenda, compadre. Muchos ejemplos de que te pone, te dice, por ejemplo, el reino de los cielos es esto, y te lo, pues, eso te dice, mira, porque le dicen, se acercan los discípulos y dicen, pero ¿por qué hablas en parábola? Como que no entendimos, después uno se quedan solos, ¿no? Y él decía, ok, ustedes, se lo voy a explicar. Y entonces hay un momento que le dice, también les hablo en parábola, no vaya a ser que entiendan, y se sabe. Pero hay veces que tú lo ves en el sentido que está diciendo que es para que entiendan. Y a veces te está queriendo decir que le está hablando a la gente en parábola porque hay gente que a él no le interesa que entienda. ¿Tú me entiendes? Y porque si no lo hace en parábola, más gente entendería y no está lista para entender. Es, no, te digo que es tremendo. Y uno de los ejemplos sí duro es que te dice el ejemplo de un administrador, cuando se va el dueño de un lugar y deja gente, y ahí es la conclusión que te decía ahorita, que le decía, a veces al que no tiene se le dará, y al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. O sea, cuando tú no eres buen administrador, administrador a principio, administrador a justicia, administrador a inteligencia, hasta lo que tiene se te va a quitar. Hay un ejemplo que divide entre la gente su propiedad y se va, ¿no? Y manda a una gente y le dicen, alabado, no sé, le quieren tumbar la propiedad, como los comunistas, es el ejemplo clásico, le quieren tumbar la propiedad al dueño porque no está presente allí, ¿no? Porque se ha ausentado. Esto sirve para resolver pregunta sobre la propiedad privada, pero resuelve en el sentido más profundo en el que fue escrito, que es, como quiere decir, el dueño de esta creación es una entidad que no está aquí, pero va a venir a reclamar lo que es de él. No es porque
porque yo no estoy aquí pendiente de ti o pendiente de lo mío. Ahora tú vas a que hay otra gente que tiene derecho sobre esto. Es una mentalidad de injusticia y de ateo y de comunista. ¿Ok? Entonces, pero vamos a dejar lo teológico a un lado. Tú vienes a lo administrativo porque te lo explica de esa forma. Y cuando viene a la propiedad, dice, a ver, del dinero que tú tenías, ¿qué hiciste con él? No, yo lo invertí, ¿esto qué? Tiquití, gané tanto, esto es lo que hay. Ok, como hiciste eso, para ti hay tanto. Y cuando llega uno que le dice, no, es que, no sé, porque esto es de usted, no es mío, y yo no sabía si usted iba a venir, si iba a venir lo que va a hacer. No, yo eso no hice mucho, lo dejé guardado ahí, lo toqué, mira, aquí tiene lo mismo que dejaste. Entonces, le digo, bueno, como aquí hay lo mismo que yo te dejé, pues ahora te lo quito todo y se lo doy a la gente que usó lo que yo dejé y lo multiplicó. Entonces te dice, cuidado, porque al que tiene se le dará más, al que produce, al que hace, se le da más. Y al que no tiene, al que no hace, al que no incrementa, al que no mejora, se le va a quitar hasta lo que tiene. Eso está duro. Aunque te está diciendo que al encontrar en los pobres, en los hambrientos, en los marginados, ahí es donde me vas a ver a mí, pero eso no quita lo otro. Y te parte el cerebro por aquí, te parte el cerebro por allá, te parte el cerebro por allá. Y para Cuba, cada pregunta que tú hagas, mañana, ¿qué habría que hacer en Cuba ante esta situación? Yo te digo que la respuesta está ahí. Cada uno de los ejemplos. Si tú dices que eres cristiano, pero hay gente que dice que es cristiana y se le viene a la mente cualquier solución, menos la que le dice su Cristo que tiene que ser. Y Simon está teniendo problemas de conexión. Oye, yo creo Yo los escucho bien. que fue bueno esto. Llevamos como hora y media aquí, ¿viste? En la cosita del libro, la Bien. prueba. Fluyó bien, fluyó bien. Después podemos ponernos de acuerdo un tema y prepararnos un poco más. Yo le estaba diciendo a Simon que por allá por Twitter podíamos hacer algún espacio algún día, pero prepararnos en el tema, chicos, porque también eso de tocar un tema ahí a improvisarlo, como que, no sé, tú sabes qué te lleva todo eso. A miles de opiniones, a miles de cosas que no, es como perder el tiempo. Ese Fernando, esta improvisación no puede ser. Hay que prepararse, ¿oíste? No, bueno, no lo que hicimos ahora, pero te estaba hablando ya cuando tú vas a tocar un tema en específico, ¿entiendes? Ya uno por lo menos Mira, ahí se Ferna, ubica. voy a aprovechar porque si se quieren hacer bien las cosas, como lo mismo que está diciendo, es ser coherente. Hay que producir, hay que hacer, porque si no haces, no produces, no buscas vías, dice que te van a quitar hasta lo que tienes. Te voy a enseñar una cosita aquí, Ferna. Te voy a usar para enseñar una cosita. Aquí esto ya se está compartiendo. Oye, pero creo que una mezcla de algo improvisado y algo bien organizado es también saludable en cierto sentido, ¿verdad? Porque algo así, esta conversación ha salido de una forma muy orgánica y para mí me ha dado mucho fruto. Y estamos conversando de algo que ustedes saben que yo no caigo en un sistema de religión, en estos sistemas, pero para mí yo les agradezco esta conversación, sinceramente. No, y que para la próxima vengas y, ¿cómo se llama esto? Que compartas tu cara, compadre. No, sí, yo no tengo problemas con eso. Estoy en mi cocina en el momento, estaba comiendo, comiendo en la cama. Mira esto, los voy a coger para hacer un ejercicio práctico aquí. Mira, no sean tacaños. Bueno, Simon está muy lejos. No sean tacaños. Ahora estamos lanzando una campaña. Hay que producirlo, ¿ok? Para que te den más, porque si no te van a quitar hasta lo que tienes. Eh, ¿Qué es ahí eso, Michael? estás viendo ahí. Déjame ver cómo se ve esto, porque estoy aprendiendo aquí en la Sí, se ve, práctica. Déjame ver. utilidad de la virtud. Sí, ¿cómo se llama esto? Estamos ahora por el 14 de febrero. Fernan, no seas tacaño y cheo. Aquí en la familia, mi esposa ha lanzado un negocio de velas eh, artesanales. Se entrega aquí en Tampa, se manda a delivery, etcétera. Mira, esto es como un cofrecito muy bonito. Tú lo abres. Aquí arriba el cofre, bueno, cuando lo abres así hay diferentes colores. Aquí arriba ahí se pone una foto de una persona, de tú y tu novia, de tu niña, lo que sea. Eh, y está hecho, ¿verdad? Con intentado con mucha delicadeza y mucho gusto. ¿Dónde tienes nada más la tienda esa o no estás en Amazon ni nada de eso? Por ahora estoy aquí en esta tienda, en mi website, pero ahí esto es lo mismo que Amazon y que todo.
tiene todas formas de pago, todas las cosas, envío. Si es aquí en el área, se entrega personalmente. Está esta y vamos a ver 4 modelos. Está esta otra. Hay diferentes colores, ¿ves? Son velas, cera, y llega así, ¿ves? En esa caja. Algo muy bonito, la verdad. Vamos a ver. Hasta ahora nos está yendo bien. Estamos tratando de expandirnos. Por eso andamos un poco ausentes. Hay que ocuparse de estas cosas. Y, y tenemos por aquí también. eh, Pero menciona el nombre en voz alta de la página. Ok. .com. Igual que el nombre del programa y que todas mis redes y que todas las cosas. Ese tiempo es ese nada más. Y aquí tenemos también mira, hicimos el souvenir, la taza Patria y Libertad, con la imagen a puño y letra de Martí. Y ahí su gorra con los logos, las cosas. Pero bueno, lo que me interesa más que todo es el negocio personal porque aquí no hay, en estas cosas de los logos y las tazas y eso es una compañía que le imprime, hacen todo, prácticamente en lo que Pero, se envía, esto que ahí ni hay ganancia ninguna. pero Michael, pero tú eso lo puedes hacer tú mismo. Si eso lo hago todo yo. No. Tú mismo puedes comprarte la máquina y hacer todas esas impresiones tú mismo. No vale la pena. Si hay compañías que se dedican a eso, Sí, tú pero coges el tienes que pullover, coges considerar el todo esfuerzo. y se ocupan del delivery y de la impresión y de todo. Es mucho más fácil. Sí, esto otro no sirve. Lo que hicimos, la fábrica, el taller de las velas, sí lo tenemos en casa. No, ya con eso es suficiente y el post y toda esta cosa. Pues eso es lo que hay si quiere ahí apoyar porque al final el proyecto y todo esto está patrocinado y gracias a esto. Si no, no se puede hacer nada, caballero. La verdad. Entonces, ¿qué hay, caballero? Una preguntita ahí para más o menos ir cerrando. Michael, con lo que mencionabas del ejemplo de los cubanos y Jesucristo, ¿se pudiese deducir que Jesucristo no hubiese sido capitalista sin conocer el concepto No, es que, no, de es que de, No te me vayas a poner igual que Maduro, que dice que fue el primer revolucionario. no, bueno, depende, pero revolucionario no No, fue. pero yo no hablé de revolución, creo que me gusta tirar una talla ahí. No, pero es que Maduro lo Porque, dice así, dice que fue el primer revolución Sí, pero comunista. ¿Cómo fue? escuchar a Maduro, Dios mío, en esta cuando conversación bien, vamos a meter cédulas aquí. si tú haces un análisis bien estricto, y puedo equivocarme, bien estricto y bien formal yo cuando viene a ver no le puedes, no le, cuando viene a ver ni le puedes poner el término de reformista. Dime tú revolucionario, porque cuando lo cuestionan, sobre todo en las bienaventuranzas, que es cuando dice, y la gente interpreta que está cambiándolo todo, porque dice venturado este, venturado aquello, de para esto es repetido, y tú dices, puf, ¿por qué pasa De aquí? cierto les digo que ahora ha sido ojo por ojo, Ok, ahora va a ser ama a tu entonces, enemigo y así. sí, pero es bien complejísimo ese sermón, ¿no? Si le quieres decir. Pero es que Eh, todo eso es el cumplimiento de la ley al final. Toda exacto, esa, pero cuando pero le dice, espérate, de la ley no no, yo no vengo a cambiarle a la ley ni un punto de una I. Dice, ¿cómo? Dice, si no, yo no vengo a cambiarle a la ley ni un punto o una I. Yo lo que vengo a decirte que es tan importante, ustedes se han olvidado tanto de lo que ustedes creen que es el punto en una I, y es tan importante como no matarás. ¿Ok? Tú puedes no matar y tú puedes no esto y no puedes no aquello, pero si tú no cumples esto igual, estás embarcado. Entonces como que viene a resaltar una parte de la ley que es la que todo el mundo se había olvidado y es con la que se tenía sometida a la gente. Porque date cuenta, Simon, que habían unas obligaciones o se hizo el tema de tú entrar, por ejemplo, al templo, que es la manera que tenías de estar cerca de tu Dios. Si tenías que cumplir con una ofrenda, tenías que dar algo.
y tenía que ser tu mejor animal, etcétera. ¿Quién es? Entonces, cuando tú vas a Jerusalén, todas las carnicerías de Jerusalén, que es donde puedes comprar, porque es como Cuba comunista y tienes que comprar con ellos, ¿no? El jefe de la carnicería era, ¿quién era? El hermano del sumo sacerdote. Entonces, era un negocio y que nadie más viene a desmontar todo eso que el propio Jesús, que lo están cogiendo a él para eso. O sea, cuando pusimos el trailer ahora viene la parte buena, que es con el látigo en la mano, a expulsar a los, Los a fariseos. no, a los mercaderes del templo, que tiene doble lectura, porque la gente piensa, bueno, es que Jesús cuando va al templo y expulsa del templo a los mercaderes es porque está en contra del comercio y porque es anticomunista. No, 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 no. Son dos cosas diferentes. Es que le tienen cogido su templo para relajo y es que le está diciendo incluso a los mercaderes, no vengan a hacer negocio aquí donde los están explotando, porque aquí no estoy yo. Lo que está haciendo el sumo sacerdote y su hermano con Jerusalén, no, eso no tiene que ver conmigo, salgan de ahí. Pero respetan mi casa, ¿no? Pero tampoco le den al gusto al sumo sacerdote y a su hermano estar... Sí, pero Michael, pero si te acuerdas también el pasaje donde él va y sana al inválido y le dice, y ahora ve al templo y dame tal sacrificio también. O sea que él reconoce todavía en ese momento, ¿ok? Que el lugar de comunión o de relación era el templo, ¿ok? No, porque ahí hay dos cosas. Uno, el cumplimiento de la norma, ¿no? Uno es el cumplimiento de la norma. Y segundo es que no te vayas a creer, Jesús era un pícaro incendiario. Ve para allá para que dé testimonio y para empezar a calentar esto, si lo quieres Sí, ver en términos cubanos, sí, ¿viste? sí, pero Porque yo entiendo, sí, pero es que él también reconoce que el templo como hasta que no llega, vuelvo y repito, hasta que no llega a la cruz, no es que se deja atrás todo eso, se abroga todo ese tipo de sacrificio, el templo y todo eso, bueno, ya eso pero podemos... todavía el lugar santísimo era el templo, ¿ok? No, no, ahí no hay nada, en ese templo no hay nada santísimo, Sí, Michael, Fernan. sí, Tú me sí, 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 disculpas. sí. No, 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 no. Mira, entiéndeme. Ya eso ya son cuestiones de otro tipo. Pero si tú estuviste conmigo, mira, atiéndeme, ¿por qué Jesús, y ya vamos a terminar ya, ¿por qué Jesús obra más milagros en otros lugares que en su propia, dice, nadie es profeta en su propia tierra, ni siquiera él mismo, porque ahí lo van a condenar a muerte, porque cuando hacen la lectura y él cierra el pergamino, ¿verdad? Y empieza a hablar por él, porque tiene la autoridad, porque yo soy el que soy, ¿ok? Es la misma pregunta que le hace, creo que es Abraham o Moisés, y es cuando dice, yo soy el que soy, yo soy lo que soy. Pero yo no tengo que explicarme, yo soy lo que existe, ¿no? Y le dice, ¿por qué tú haces esto? Estás violando la ley de Moisés. Y Jesús, que ya es cuando hay un rompimiento. Ahí hay un rompimiento, ya ahí ya dice, no, 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 yo soy la ley de Moisés. ¡Oh, candela! No, no, no. Y lo iban Mira, Salmo se cayó. Se me fue. sí, dice, no, no va a ser aquí, porque aquí no No, está. vamos a hablar, pon un día y no sé, cuando tú tengas tiempo podemos hablar de todas esas cosas así con más tiempo, más profundidad. Dale, no, que nos pasamos de rosca aquí. Yo te diría que una vez al mes podemos dedicarle un tiempo a esto con buen tiempo. Si tú quieres, sí. Aunque semanal o diario tampoco, ¿entiendes? Pero bueno, si tú pones un ejemplo en tu programa así, una vez al mes vamos a tocar este tema, lo podemos profundizar. Me gusta eso que me dijiste de hablar un día específicamente del apóstol Pablo, las cartas Paulinas. Y bueno, ahora también me interesó hablar de esto del lugar santísimo del Antiguo Testamento. Porque es qué función jugaban, cuál es la función, la responsabilidad, la autoridad, la potestad que tenían los apóstoles. Y para terminarle, y después te voy a llevar al tema concreto, ¿por qué Martí apóstol o no? Para los renacuajos estos que andan hablando que si era comunista y todo eso, el apóstol, los mesías, claro, pues son ateos. Dale, oye, hablamos, Dale. bueno que nos empatamos los tres, Simon, parece que, Sí, se cayó ahí, no se pasó algo ahí, Juan. ¿sabes? Oye, pues nada, mi hermano, dale, Dale, nos vemos, nos nos vemos, nos vemos vemos. entonces. Gracias por la invitación.